Esta noche vendrá nuestro pastor a predicarnos. Recibámoslo con un fuerte amén. Amén. Gracias, hermano, y gracias, hermanos y hermanas de la orquesta, por tocar la bella música para alabar a nuestro Dios. Vamos allí en el libro de Mateo, capítulo 28. Mateo, capítulo 28. Amén. Mateo capítulo 28, y vamos a ver el versículo 18 al 20. Ahí tendremos la lectura de la palabra de Dios. Ahora, si ya lo tienen, pónganse de pie y digan amén. Si ya lo tienen, vayan poniéndose de pie. Dice la palabra del Señor, Mateo 28, 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Versículo 19, todo dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y el versículo 20 dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, te damos gracias por permitirnos volver esta noche, tarde noche, aquí a tu casa. Gracias que podemos abrir tu palabra una vez más y a través de ella ser enseñados. Pedimos tu Espíritu Santo nos ayude, su intervención divina, para que Él nos hable lo que tú quieres que la iglesia tenemos que saber o recordar y tener presente cada día. Nos ponemos en tus manos, pido tu bendición en el nombre de Cristo. Amén y amén. Siéntense, hermanos, muchas gracias. En este pasaje que acabamos de leer tenemos lo que se ha llamado la Gran Comisión. ¿Cómo se ha llamado? La Gran Comisión. Pero lamentablemente este pasaje, que se ha titulado como la Gran Comisión, se ha convertido en muchos círculos cristianos, y no nos excluye a nosotros, estamos incluidos allí. Se ha convertido en la gran omisión. Ya no es la gran comisión, sino la gran omisión, porque la mayoría de los cristianos no estamos cumpliendo con la gran comisión. Ahora, la palabra de Dios nos enseña claramente y nos deja saber claramente la palabra del Señor sobre el hecho y el deseo que está en el corazón de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere para la humanidad? El versículo emblemático que cristianos y no cristianos conocemos, de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios ha hecho todo lo necesario para la salvación. La salvación no se consigue a través de obras, no se consigue a través de religión, no se consigue a través de sacramentos. La salvación, solamente está en Cristo Jesús. La Biblia dice en Primera de Timoteo capítulo 2, versículos 3 y 4, encontramos lo que hay en
en el deseo del corazón de Dios, dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere, o sea, Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean ¿qué? Salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Esto está en el corazón de Dios. El deseo del corazón de Dios es que los hombres sean salvos. Cuando habla de los hombres, habla de la humanidad. Hombres, mujeres, jóvenes, niños, ancianos, toda persona, como dice, para que todo aquel, cualquier persona que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios quiere que todos sean salvos. En el libro de Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces Dios está esperando y ha tenido paciencia para la humanidad, para la gente. Ha tenido paciencia, la tuvo contigo, la tuvo conmigo, y Él quiere que uno más o una más sean salvos, así como nosotros hemos sido salvos por fe y por gracia. No merecemos la salvación, nadie merece la salvación. La salvación es un regalo de Dios que Dios le quiere dar a cada persona. Un regalo se puede aceptar o un regalo se puede rechazar. Gracias a Dios porque Dios nos dio el privilegio de aceptar ese regalo, ¿verdad? Ha habido gente, yo mismo he estado con gente que le he hablado la palabra para que reciba ese regalo y dice, no, yo estoy bien así. Y está bien, no es un regalo que se tiene que recibir a la fuerza, pero es un regalo que se recibe voluntariamente, se recibe de corazón. Y bueno, eso es lo que Dios está, el deseo que está en el corazón de Dios, es lo que Dios quiere, que ninguno perezca. Ahora, hay una gran necesidad en las personas de que se les predique el evangelio. Hay una gran necesidad. La gente en alguna manera, en alguna forma, tiene que estar consciente de lo que Dios ha hecho y Cristo hizo para salvar a la humanidad, para salvar a las personas, para salvar a cada ser humano que estamos sobre esta tierra. Cada persona tiene que saber, y Dios quiere que no quede nadie sin saber que en Cristo hay salvación. Entonces, hay una manera como el Señor lo explica en su palabra. Por ejemplo, en el libro de Romanos capítulo 10 versículo 13 dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será, ¿qué dice? Salvo. Entonces, cuando una persona recibe a Cristo, cree en el Señor Jesucristo y es salvo, entonces entonces todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ahora, para llegar a este punto es un proceso. Para llegar que una persona invoque el nombre del Señor para ser salvo, hay un proceso. Muy difícilmente podemos llegar a este punto culminante donde la persona con su boca confiesa al Señor como su Salvador, pone su fe y su confianza en Cristo como su Salvador y es salvo, si no pasa por el proceso que debe de llevar normalmente. Ahora, la Biblia lo menciona, este proceso, aquí en continuación, en el versículo 14 y 15,
está el proceso. Ahorita lo vamos a ver. Ahora, puede ser que Dios en su providencia divina y en su divina gracia, que alguien simplemente por encontrar un folleto y leer el mensaje de salvación, que ese folleto trae escrito, y esa persona pueda entregar su vida a Cristo. Hay otros, yo he conocido algunos, que simplemente por leer la Biblia, al leer la Biblia, ¿verdad?, se produce lo que se conoce la iluminación del Espíritu Santo. En doctrina, en teología, la iluminación del Espíritu Santo. ¿De qué habla la iluminación del Espíritu Santo? Que el Espíritu Santo, cuando lee la Biblia, porque este libro dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Este libro tiene vida, hermanos. Pero este libro produce vida. Entonces, cuando una persona está muerta espiritualmente, pero lee este libro, está viva físicamente, pero muerta espiritualmente, pero lee este libro, la Biblia, la palabra de Dios, y empieza a leer, pasa que el Espíritu Santo le da iluminación, lo ilumina en las verdades de la Biblia, y entonces esa persona puede creer en el Señor Jesucristo, en el mensaje del Señor Jesucristo. Como por ejemplo, él pudiera llegar a Lucas 19:10. ¿Qué dice Lucas 19:10? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había, ¿qué?, perdido. Y el Espíritu Santo agarra esa porción de la Escritura y le da entendimiento, le da comprensión. Aquella persona es iluminada, estaba en tinieblas, pero ahora por el Espíritu Santo le ilumina y lo lleva a creer lo que dice allí. ¿Y qué tal si llega, como por ejemplo, a Hechos 4:12? Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser. ¿Y quién es ese? ¿Quién es? ¿Qué nombre es? Pues el versículo 11 lo dice, porque es una lectura corrida. Versículo 11, vamos a Hechos 4:11, dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y luego dice: y en ningún otro hay salvación. ¿De quién está hablando? De Jesús. No hay salvación fuera de Jesús. No es como todas las religiones nos llevan al cielo. Lo siento mucho, esa idea está equivocada. Solo hay un camino que nos lleva al cielo, y ese camino es Jesucristo. Entonces hay gente que por leer la Biblia es iluminado su entendimiento entenebrecido, se alumbra y entiende el mensaje de salvación. Después esta persona entiende que hay una iglesia, entiende que hay un lugar donde se congrega la gente que cree en Cristo, donde se congrega la gente que es salva, y esa persona, orando, busca ese lugar y finalmente llega a ese lugar, ¿verdad? Y se congrega en una iglesia. Y gloria a Dios, qué bendición. Ahora, sin embargo, como dije, hay un procedimiento. Regresando allí a Romanos, para que llegue una persona a invocar el nombre del Señor, tiene normalmente o generalmente hay un procedimiento. En Romanos 10:14, después de leer el 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, en el versículo número 14 dice: ¿y cómo pues invocarán a aquel en el cual no han, ¿qué dice?, creído? ¿Cómo pueden invocar en el cual no han creído? ¿Cómo pueden invocar? ¿Cómo pueden invocar su nombre si no han creído? Y luego dice: ¿y cómo creerán en aquel de quien no han, ¿qué dice?, oído. Note usted está el procedimiento, ya empezó.
para que una persona invoque, ven Sidán aquí, tráete tu Biblia, está bien, vente. Para que esta persona llegue al punto de invocar el nombre del Señor, tiene que haber alguien, ¿verdad?, que pueda llevar el mensaje de salvación. ¿Cómo va a invocar el nombre del Señor en el cual no ha creído? No sabe. ¿Cómo lo va a invocar el nombre si no sabe? No entiende, no sabe quién es, no sabe quién le puede salvar. Y luego dice, ¿y cómo creerán en aquel del cual no han, ¿qué dice? Oído. O sea, para creer hay que oír. Y como dice Romanos 10:17, la fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios. O sea, para llegar aquí, invocar el nombre del Señor, debió creer. Pero para creer tuvo que oír. Y para oír, alguien tuvo que hablarle. Por eso dice, sigue diciendo la siguiente pregunta: ¿y cómo oirán sin haber, dígame qué cosa? Es un procedimiento. Entonces ve, Manuel, aquí, por favor. Tráete tu Biblia, vente aquí. Entonces, se necesita haber alguien que predique para que pueda oír, para que pueda creer y para que pueda invocar el nombre del Señor. Si no hay quien predique, esto no se va a dar. ¿Alguien me está escuchando? Es muy difícil. Bueno, al menos de que él de su propia Biblia, me dijeron que la Biblia es la palabra de Dios, que ahí está el mensaje, se ponga a leer la Biblia y que Dios le ilumine su entendimiento y le haga comprender cómo puede ser salvo. Eso sería. Pero lo normal o lo general o la forma como nos dice la Biblia que sucede normalmente es que tiene que haber alguien que vaya a predicar. ¿Alguien me está escuchando? Para que alguien escuche y una vez escuchando pueda creer. Pero el versículo 15 nos dice todavía algo más. Nos dice en el versículo 15, ¿y cómo predicarán si no fueren, qué dice? Enviados. Ahora, Manuel nos representa a todos nosotros, porque de alguna manera Dios a todos nosotros nos ha dado la gran comisión. Por tanto, id. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Entonces, tenemos que ser enviados. ¿Alguien me está escuchando? Tenemos que ser enviados. Entonces, pero para ser enviados no es nomás como, por ejemplo, pues yo quiero ir, pero ¿qué les hablo? ¿Qué les hablo? ¿Qué le hablo? Yo quiero ir, dice Manuel, yo quiero ir, pero ¿qué le hablo? ¿Qué le voy a hablar? ¿Le voy a hablar de mi religión? ¿Les voy a hablar de mi iglesia? ¿Les voy a hablar de qué les voy a hablar? ¿O de quién les voy a hablar? Este mismo proceso, por ejemplo, lo encontramos allá en el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 13. Vamos allá, por favor. Efesios 1, 13. Si ya lo tiene, dígame amén. Efesios 1, 13 dice: en él también vosotros, habiendo, ¿qué dice? Oído la palabra de, ¿qué dice? De verdad. Ya tenemos la palabra de verdad. Habiendo oído la palabra de verdad. Y luego dice: el evangelio de vuestra salvación. Hay un mensaje sacado de la palabra de verdad. Es el evangelio. ¿Qué es el evangelio de la salvación? Son las buenas nuevas de cómo el hombre, la mujer, el niño, el joven, el anciano puede ser salvo. Las buenas noticias de Dios para la salvación de la gente. Y dice: y habiendo creído en él, entonces
Este es el equivalente a será salvo. Fuiste sellados con el Espíritu Santo de, ¿qué dice? De la promesa. Ese es el equivalente, ¿verdad? Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo pueden invocar si no han creído? ¿Cómo pueden creer si no han oído? ¿Cómo pueden oír si no hay quien predique? Entonces se necesitan los que prediquen. ¿Y cómo van a predicar? Necesitamos saber lo que hay que ir a predicar. Todo cristiano tenemos que saber una manera de cómo comunicar el evangelio, de cómo decirle a la gente cómo puede ser salvo. Miren, hermanos, si tan solo cada uno de los que estamos aquí pudiéramos saber cómo decirle a alguien más cómo puede ser salvo. Imagínense el potencial que hay aquí. Pero muchos no se atreven. Otros no quieren mejor aprender. Otros dicen que es muy difícil. No, no es difícil. No es complicado. Es como cuando damos estudios de discipulado. Ay, qué difícil aprender el versículo, no me lo aprendí. ¿Y cómo si se aprendían las canciones mundanas? O sea, ay, que es tan difícil. No, usted sabe canciones mundanas. Sí, me sé allá en el Rancho Grande, me caí de la nube que andaba, sí, me sé y otra. Sí, me las. Y entonces, ¿por qué no se puede aprender un versículo de la Biblia? No se bloquee, le digo a la persona. No te bloquees, puedes aprender. Entonces, usted cristiano puede aprender. Por supuesto que sí. A comunicar el evangelio. Yo he conocido personas que por circunstancias ni siquiera saben leer, pero saben comunicar el evangelio. En la Biblia han subrayado los versículos del plan de salvación y simple y sencillamente ya saben lo que dice cada palabra, porque lo saben de memoria, y van con la persona que quiere oír, que va a creer y que invocará el nombre del Señor, y le empiezan a decir el plan de salvación. Mire, aquí está, lea lo que dice. Y la persona va leyendo el versículo de memoria, y la persona puede ir leyendo la porción de la Biblia, y le va dando Dios entendimiento y comprensión de lo que allí está escrito. Pero cada uno de nosotros aquí esta noche debemos de estar, escúcheme bien, esta es la palabra, preparados. ¿Cómo debemos de estar? Primero de Pedro 3:15, vean ustedes lo que dice allí. Primero de Pedro 3:15. ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Bueno, para ser enviados y ir a predicar tenemos que estar preparados. Dice primero de Pedro 3:15, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y está ¿qué dice? Siempre preparados. ¿Siempre qué? Preparados. ¿Cómo debemos de estar? Él nos representa a todos. ¿Cómo debemos de estar? ¿Cómo debe de estar Él? Preparado. ¿Preparado de qué? ¿O de qué? Estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Nosotros los que ya somos de Cristo tenemos una esperanza de salvación. Amén, hermanos. El que está perdido no tiene esa esperanza, pero él también puede tener esa esperanza. Dios nos quiere usar, pero quiere que estemos preparados, sabiendo el evangelio, sabiendo el plan de salvación, y estar listos para llevar ese evangelio, para comunicar ese evangelio, para predicar ese evangelio, para que escuchen los pecadores y para que puedan creer los pecadores y para que puedan invocar el nombre del Señor para ser salvos. Si usted no está preparado, usted tiene que prepararse. Normalmente nosotros, las iglesias bautistas fundamentales, nos distinguimos en que enseñamos que cada cristiano tiene que estar preparado en sí. Si usted no está preparado, déjeme decirle, soy un fracaso en su vida como pastor.
he fracasado. Yo como pastor, su pastor, he fracasado en su vida si usted no está preparado para comunicar el evangelio, para, como dice así, para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Hay gente en el mundo que dice: quiero ser salvo, pero no sé cómo. ¿Encuentra un cristiano? No, pues no sé cómo. Ve a la iglesia. Ve a la iglesia. Que allá otros te digan. ¿Tienes un familiar que necesita ser salvo? Pues le voy a decir a los hermanos a ver si alguien puede ir a hablarle de Cristo, ¿verdad? Porque pues yo no sé cómo hablarle de Cristo. Tú tienes que estar preparado, porque puede ser que estés en una circunstancia donde nadie pueda ir, pero tú lo sabes y tú puedes hablarle de Cristo a la persona, quien quiera que sea. ¿Alguien me está escuchando? Y tenemos que estar preparados. Entonces, qué importante es que nosotros aprendamos que aprendamos el plan de salvación. Una vez me acuerdo que me dijo, pues tenemos que aprender un plan, porque de repente, como dijo el pastor Emel Fernández una vez, cuando Dios lo llamó y empezó a evangelizar, tocaba una puerta y decía: mejor que vaya a la iglesia si no quiere terminar en el infierno. Y la gente se quedaba. Todavía la gente en aquel entonces no respondía tan ásperamente o groseramente, ¿verdad? Hoy eso es demanda en los Estados Unidos. Hoy eso es demanda, ¿verdad? Si alguien llega allí y le hablas, mejor que vaya a la iglesia. Si no quiere terminar en el infierno, vaya a la iglesia. Dice, pero era el deseo de que otros conocieran o supieran de que hay una salvación que está en Cristo, pero no sabemos cómo. Entonces hay que estar preparados, hay que saber qué decir, hay que saber qué hablar, hay que saber qué decirle a la gente. No sé, ¿alguien me está escuchando? La gente está perdida. Como hace tiempo prediqué ese sermón: ¿cómo se preparará si la trompeta diere sonido incierto? ¿Cómo se preparará para la batalla? Entonces, no podemos, en la cuestión de la salvación, no podemos tocar la trompeta con sonido incierto. Nuestro mensaje tiene que ser verdadero. Nuestro mensaje tiene que ser bíblico. Nuestro mensaje tiene que ser de Dios. Es la palabra de Dios. No podemos, por así decirlo, quitarle, aumentarle, ponerle, como los Gálatas, que le agregaron más al evangelio. Un evangelio por obras, un evangelio por guardar la ley, un evangelio ya no puro por fe en Cristo, sino un evangelio ya aumentado. Y dice: estoy sorprendido que tan fácilmente, ¿verdad?, ha seguido otro evangelio. No es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que lo pervierten. Y lamentablemente eso que se predica muchas veces no es el evangelio. Y uno tiene que aprender a dar el evangelio, tiene que estar preparado. ¿Cómo debemos de estar, hermanos? Ahora, para llegar aquí, para que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Aquí Sidán, él está invocando el nombre del Señor para ser salvo. Él primeramente tuvo que creer. Creyó, invocó el nombre del Señor para ser salvo. Para creer tuvo que oír. Para oír tuvo que ver a alguien que predique. Para ver a alguien que predique, tiene que estar preparado en predicar el evangelio de salvación. Si no, ¿qué va a predicar? Va a predicar salvación por obra, salvación por venga a la iglesia, venga a la iglesia. No, hermano, eso no salva, la iglesia no salva. Ahora es bueno que vengan a la iglesia, porque puede ser que aquí entiendan un poco más el mensaje de salvación, pero eso no trae salvación. Quien trae salvación es cuando la persona cree en el Señor Jesucristo. ¿Estamos ahí? ¿Estamos ahí? Entonces nosotros debemos de estar preparados. Vean ustedes allá la iglesia de los Hechos, la iglesia de Jerusalén, allá en Hechos 4:20, donde la palabra de Dios nos dice, Hechos 4:20, si estás ahí dime amén, dice, léalo conmigo, dice: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto
y oído. En ese caso, ellos eran testigos oculares del Señor Jesucristo. Ellos vieron vieron la persona de Cristo, vieron la obra de Cristo, vieron el ministerio de Cristo, su doctrina la recibieron de Cristo. Entonces ellos dicen: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, que Cristo vino a este mundo a buscar y salvar lo que se había perdido. Y lo hacían. Vean ustedes Hechos 4:31, dice la palabra de Dios. Hechos 4:31 dice: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo. ¿Qué hablaban? Dígame. La palabra de Dios. Ahora, no se podían explicar desde Génesis. Mira, aquí Génesis dice, y luego Éxodo dice, y luego Levítico dice, y luego Números dice. No. Por supuesto, cuando dice la palabra de Dios, tenía que ser lo concerniente a lo que Cristo hizo para salvar a la gente. Ellos hablaban con denuedo la palabra de Dios. Vean ustedes, nos resume todo este mensaje de la palabra de Dios a un mensaje de una sola palabra. Vean en Hechos 5:42. ¿Qué dice Hechos 5:42? Si lo tiene, dime amén. Dice: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar. Y esa única palabra, ¿a quién? Esa es la palabra. Es una sola palabra: Jesucristo, lo que hizo por ti para salvarlo. ¿Alguien me está escuchando? Usted tiene que aprender a decirle a la gente lo que Cristo hizo por ellos para salvarlos. ¿Qué hizo Cristo? Murió por nosotros. ¿Qué dice Romanos 5:8? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces tenemos que estar nosotros preparados para hablar la palabra de Dios, el evangelio de salvación, para que la gente oiga, y una vez que escuche, que oiga, pueda creer, y una vez que cree, invoque el nombre del Señor para ser salvo. ¿Alguien me está escuchando todavía? Todos estamos aquí. Gracias, hermanos. Gracias. En la Biblia hay 4 textos que nos hablan de la gran comisión. Este es el primero, Mateo 28:18. Me gusta Mateo 28:18 al 20, por las palabras que dice antes de comisionar. En el versículo 18, Mateo 28:18, nos dice: Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Mira lo que dice aquí. Aquí no dice cualquier cosa. Lo que está diciendo Cristo: tengo poder en el cielo, todo poder, y tengo todo poder en la que, hermanos. ¿Sabe que cuando nosotros prediquemos, debemos de estar predicando confiados en lo que dijo Cristo aquí? Que Él tiene todo poder en el cielo y Él tiene todo poder en la tierra. ¿Qué te parece? Toda potestad, toda autoridad tengo en el cielo y tengo en la tierra. Y después de decir estas palabras, el versículo número 19 dice: por tanto, id. Porque tengo todo poder en el cielo y tengo todo poder en la tierra. Ahora comisiona, dice: por tanto, id. Nos envía, nos manda, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Me gusta esta gran comisión porque está basada en la autoridad y en la potestad que tiene Cristo en el cielo y en la tierra. Pero también en Marcos 16:15, vemos allá Marcos 16:15, es muy hermoso también. Marcos 16:15 nos dice, y la palabra del Señor dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicad, ¿qué dice?
el evangelio a toda criatura. Esta es la gran comisión. Predicad el evangelio. Es lo que Dios quiere. Que prediquemos el evangelio, que estemos preparados para predicar el evangelio a toda criatura. Que estemos preparados. Por tanto, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Luego en Lucas tenemos también la gran comisión, en Lucas capítulo 24 y en el versículo 46 al 48. Aquí tenemos también en Lucas, el médico Lucas escribiendo el evangelio, la historia de Cristo, la vida de Cristo, también resalta la gran comisión y dice: y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de, ¿qué dice, hermanos? De pecados. ¿En dónde? En todas. O sea, hay arrepentimiento y hay perdón de pecados en Cristo, en su nombre. Y que se predique en todas las naciones. Y luego dice, comenzando desde Jerusalén. Comenzando desde Jerusalén. Entonces, vemos también algo aquí muy hermoso, muy valioso, ¿verdad? Cómo se nos encomienda, cómo se nos da esta gran comisión, donde se debe de predicar el arrepentimiento. Recuerde, cuando comienza Cristo el evangelio, y también Juan el Bautista comenzó igual, pero cuando comienza Cristo el evangelio, ¿verdad? Su ministerio, su primer predicación de Cristo fue: arrepentíos y creed el evangelio. Arrepiéntanse, lo que quiere decir, dejen de vivir como viven ya en el pecado. Arrepiéntanse, vuélvanse a Dios, vuélvanse a Cristo, crean el evangelio, crean en Cristo. Es lo que quiere decir eso. Y eso es lo que realmente sucede cuando uno realmente cree en Cristo y verdaderamente cree en Cristo. Uno le da la espalda al pecado para decirle sí a Cristo. Cuando la persona no quiere rendir su vida a Cristo, es porque quiere seguir en su pecado. No quiere dejar su pecado. Dice, sí quisiera, pero no puedo, porque a mí me gusta andar pisteando. A mí me gusta andarme fumando mis churros de marihuana. A mí me gusta andar diciendo malas palabras. No. Si me hago brother, si me arrepiento y creo en Cristo, ya no voy a poder hablar como a mí me gusta hablar. Pero por eso, en una manera, en un contexto, se nos ponen estas palabras también, como en este arrepentimiento, le da la espalda al pecado en el cual uno vive, para ahora entregarle su vida a Cristo y vivir para Cristo. Que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y hay algo extra aquí en Lucas, bien interesante. En el versículo 48 nos dice, ¿ahí termina en 48 o hay más versículos? Hay más versículos. Déjeme ir a mí con la Biblia allí. ¿Hay más? A ver, 49 dice, ahí está. Dice, y he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder, que dice, de lo alto. Ahora, aquí hay otra cosa también de preparación. Qué importante este punto aquí. Es bien importante este punto aquí. Entonces, para que la gente invoque el nombre de Cristo, tiene que creer. Para creer tiene que oír. Para oír tiene que haber alguien que predique. Ese que predique tiene que estar preparado, conociendo el evangelio, la palabra de Dios, conociendo el plan de salvación. Pero también tiene que estar preparado, póngame atención, con la llenura del Espíritu Santo de Dios. Por eso dice, quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. O sea, no vayas así nomás. No vayas con una preparación meramente intelectual. Tú necesitas el poder del Espíritu Santo.
Yo estaba predicando esta cuestión que observo. Por ejemplo, cuando nosotros atrás nos convertimos al Señor, en nuestra vida hubo un antes y un después. Es como los tesalonicenses, porque ellos mismos cuentan de vosotros cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Hablo que hay una conversión. Yo creo que lo que hace falta es que nosotros tenemos, cuando hablamos de Cristo, tenemos que entender que sí tiene un lado humano el hecho de nosotros saber y conocer la palabra de Dios para hablarla, para predicarla, para que oigan, para que crean, para que invoquen al Señor Jesucristo. Pero escúchame, hay un lado divino, y ese lado divino lo impone el Espíritu Santo de Dios. La Biblia dice que Él vendría para convencer al mundo de pecado. ¿Quién convence al pecador de su pecado? El Espíritu Santo. Es una obra divina de justicia y de juicio. Es el Espíritu Santo que convence al pecador de su necesidad, de que esa persona, si no se arrepiente, si no se vuelve a Dios y le pide a Dios salvación, y el Espíritu Santo le da convicción de pecado a esa persona y se arrepiente y le pide a Cristo salvación, esa persona no solamente es salva, sino también es convertida. Cuando no tomamos en cuenta lo que dice este versículo, investidos del poder de lo alto, podemos ir a hablarle a la gente y decirle: mire lo que Cristo hizo por ti. Pero escúcheme, si el Espíritu Santo no está allí para convencer del pecado, redarguirlo de su pecado, convencerlo de su pecado y de su necesidad de entregarse a Cristo, entonces esa persona puede ser que lo que más alcance a hacer es una profesión de fe y orar y decir: ¿recibiste a Cristo? Sí. ¿A dónde va? Si usted, voy al cielo porque he creído en Cristo. ¿Sí? Y no está mal en esto, pero vemos que la gente no está dispuesta a dejar su vida de pecado, porque esa obra la hace el Espíritu Santo. Puede ser que tengamos muchas confesiones de fe, pero pocos convertidos, más en este tiempo, en esta época. Y en los tiempos de la Biblia, la salvación y la conversión eran la misma cosa, se daban a la vez. No sé, ¿alguien me está escuchando? Y cuando muchos de nosotros nos convertimos, así fue. Eso fue. O sea, no andábamos de que pues vamos a empezar y seguir poco a poco dejando lo que nos gusta y el pecado y nuestra mala vida y nuestra manera de vivir, vamos dejándola. No. Uno dice: esa forma de vivir no agrada a Dios, yo ahora voy a empezar a vivir como Dios dice que debo de vivir. ¿Alguien me está escuchando? La cuarta vez que la palabra de Dios nos da la gran comisión es en el libro de Hechos. Ya vimos Mateo, ya vimos Marcos, ya vimos Lucas. Ahora en Hechos, que es el mismo Lucas el que escribe Hechos, en Hechos capítulo 1 versículo 8 nos dice la palabra de Dios: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Miren, hermanos, ese bien pone como prioritario y necesario el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Y entonces dice: ahora sí, me seréis testigos. ¿En dónde, hermanos? En Jerusalén, en todo Judea, en Samaria y también hasta ¿qué? A todas las naciones, hasta lo último de la tierra. Hasta lo último de la tierra. Entonces hay que estar preparados teóricamente, intelectualmente para dar el evangelio, pero hay que estar preparados también
espiritualmente. Para que cuando tú hables el evangelio, escúchame bien, Dios te va a usar para que tu voz la escuche la persona. Tú hablas y yo hablo al oído, pero el Espíritu Santo se encarga de hablar al corazón y la convierte a la persona. Porque hemos hablado no en nuestro poder, sino en el poder del Espíritu Santo que dijo Cristo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ahora sí, vino y me seréis testigos aquí en Jerusalén, en toda Judea, todo alrededor, en Samaria, más allá al norte, y hasta lo último de la tierra. Y se efectúa la gran comisión, se hace la gran comisión. ¿Cuántos estamos hoy aquí? Amén. Vamos a ver Mateo. Regresamos a Mateo capítulo 28, verso 20. ¿Estamos ahí? Ya estamos en la última parte. Para los que están, ¿a qué horas va a terminar el pastor? Ya estamos en la última parte. ¿Ok? Entonces, este versículo 19 comienza diciendo: por tanto, id. Nos está comisionando, vayan. Y la pregunta es: ¿quién? ¿Quién? Nosotros, los que somos salvos ya, los discípulos de Cristo. ¿Hay aquí gente que es salva, que es discípulo de Cristo? Entonces ahora Cristo nos está diciendo: ve. Todos los salvos, los que hemos sido salvados por fe en Cristo, todos los que hemos recibido la gracia de Dios, como dice la palabra, recibimos de gracia, damos de gracia. Recibimos, mire, eso para que recibimos de gracia quiere decir que recibimos la salvación sin merecerla, y nosotros compartimos de esa salvación, aunque la persona que la reciba no poco lo merece. Nadie merecemos la salvación, es por gracia. Y gracia quiere decir que tú recibes un don de Dios aunque no lo merezcas. Eso es gracia. Bendita gracia. Número 2, id. Primero dijimos quién. Id. ¿A dónde? La pregunta es: ¿a dónde? Y la respuesta es: a todas las naciones, a todo el mundo. Como leíamos hace un momento, todo Jerusalén, todo Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Me gusta este pasaje aquí de Lucas capítulo vaya ya a Lucas capítulo 14. Lucas capítulo 14. Y tenemos la parábola de la gran cena, ¿verdad? Donde Jesús dijo que había un hombre que hizo una gran cena y convidó a muchos, pero que a la hora de la cena, versículo 17, envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el rey: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Versículo 23, dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fórzalos a entrar para que se llene mi, ¿qué dice? Mi casa. Miren lo que Dios quiere, y Él ha preparado esa gran cena. Dios quiere que
Todos los que puedan entrar, que entren. Él quiere, pero se necesita que alguien vaya. Habrá algunos, como los del principio, no quieren. No, tengo esto, ¿verdad? Pero habrá otros que no merecen que los inviten. No lo merecen, pero se les invita. Y dicen, yo sí voy. Y la cena fue llena. ¿Y quién? Todos los salvos, todos los redimidos. ¿A dónde? A todas las naciones, por las calles, por las plazas, por los vallados, ¿verdad? Por los caminos, por todas partes. Llévales el evangelio, invítalos a la gran cena, invítalos al cielo. ¿Alguien me está escuchando? Entonces, ¿y quién? Los redimidos por Cristo, los salvos por fe en Cristo. ¿A dónde? ¿Id a dónde? A todas las naciones. Pero está muy lejos las naciones. Bueno, por los caminos, por los vallados, por las plazas, por las colonias, por los fraccionamientos, por los barrios. Id y fórzalos a entrar. Número 3, id. ¿A qué? ¿A qué? Regresando a Mateo 28:19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Entonces, id a evangelizar, a ganarlos para Cristo. Después que los ganas para Cristo, que se bauticen, que los identifiquemos con Cristo, se identifiquen con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Primeramente, alcánzalos con el evangelio. Una vez que son salvos, que se bauticen. Y luego, enséñales que se establezcan bien en el camino del Señor. Entonces tenemos 3 preguntas del id. ¿Id quién? Los salvos. ¿Quiénes debemos de ir? Los salvos. Id, pregunta, ¿a dónde? Pregunta 2, a todas partes. Aquí mismo, en nuestras colonias, nuestros barrios, nuestros fraccionamientos, donde trabajamos, donde vamos a la escuela, donde quiera que estemos. Por todas partes hay gente que necesita salvación, necesita a Cristo. Y tercera pregunta, ¿a qué vamos? A evangelizar, a ganarlos para Cristo, a alcanzarlos con el evangelio, y luego que se bauticen, y luego que se establezcan, se afirmen en la fe y en el camino del Señor. Número 4, id. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Que dice el versículo que leíamos allá en el libro de Hechos 5:42, ¿qué dice? Hechos 5:42. Y todos, ¿qué dice? Los días. ¿Cuándo hay que ir? ¿Cuándo? Todos los días. Cada día. Ve pronto por las plazas, como leíamos hace un momento. Ve, llámalos. Puede ser en la mañana temprano, puede ser en la mañana media, puede ser a mediodía, puede ser en la tarde media, puede ser en la última hora del día, pero que todos vengan. ¿Te acuerdas la parábola de la viña? Cuando fue a contratar trabajadores para que vinieran a trabajar a la viña, y contrató todavía cuando faltaba una hora para meterse el sol. ¿Qué están haciendo aquí todo el día? Pues aquí hemos estado y nadie nos ha contratado. No, se quedaron dormidos y llegaron después porque ya había ido. El mayordomo ya había ido y contrató los que se levantaron a las 5 de la mañana, fueron contratados a las 6. Los que se levantaron a las 7 fueron contratados a las 9. Los que se levantaron a las 10 fueron contratados a las 12. Los que se levantaron a las 12, a la 1, fueron contratados a las 3. Y ahora eran las 5 de la tarde. Pues aquí hemos estado todo el día. Pues no es cierto. Pero qué bueno que están. Vénganse, vamos a trabajar. Bueno, pues vamos por una hora y les pagaron. Pero lo que quiere decir es que en la invitación, vengan a mi viña, vengan a mi camino, vengan a mi salvación. Es lo que quiere decir la parábola. En 2 de Corintios 6:2
Dice, hoy es el día de salvación. Vamos a ver si nos lo pueden poner. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de... La persona tiene que esperar una semana para ser salva. No, si hoy escucha el evangelio, hoy puede ser salvo. No tiene que esperar para mañana, no tiene que esperar para una semana, no tiene que esperar para un mes más. No, hoy puede ser salvo y salva. Hoy es el día de salvación. Bendito día de salvación. ¿Alguien me está escuchando? Entonces, id, ¿quién? Los redimidos tenemos que ir. ¿Id a dónde? Pues a todas partes, a las plazas, los caminos, los vallados, las colonias, los fraccionamientos, las ciudades, todas las naciones, los pueblos, las naciones, todo el mundo. Y 3, ¿a qué? Alcanzarlos con el evangelio, a predicar la palabra de Dios. Y una vez que la gente crea, bautizarlos. Y una vez que sean bautizados, que se establezcan en la fe y en el camino del Señor, para vivir conforme a la voluntad de Dios. Número 4, id, ¿cuándo? Cada día, cada oportunidad que tengamos. Por los pecadores están por todas partes nos tropezamos con ellos. Y por último, número 5, ¿y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que ir? La quinta pregunta, ¿por qué tenemos que ir? Con el versículo que casi comenzamos. Porque todo, léalo conmigo, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, ¿qué? ¿Por qué tenemos que ir? Porque hay gente que necesita invocar el nombre del Señor para ser salvo. Hay uno más que necesita ser salvo. Oh, hermanos, que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. El pecador debe de invocar el nombre del Señor para ser salvo. El pecador no puede invocar el nombre del Señor si no cree. No puede creer si no hay quien si no escucha. No puede escuchar si no hay quien le predique, quien le lleve la palabra. Y no hay quien lleve la palabra si no está preparado con el plan de salvación y con el poder del Espíritu Santo de Dios. Hay una gran comisión que tiene que cumplirse. Si no lo estamos haciendo, entonces nosotros entramos en el grupo de los que omitimos la gran comisión. No es la gran comisión, es la gran omisión. ¿En cuál grupo está usted? ¿En cuál grupo quiere estar usted? ¿Entre los que cumplen la gran comisión o los que omiten la gran comisión? ¿En cuál grupo quiere estar usted? Que Dios nos ayude. Amén, hermanos. Todo ojo cerrado, toda cabeza inclinada. Hay una gran comisión.